Hola a todos, bienvenidos a otro video del canal. Hoy les traigo un video un poquito distinto porque resulta y acontece que estuve viendo una serie que se llama Hazbin Hotel y sé que agarré un poco tarde la moda porque creo que es del 2024 la moda de Hazbin Hotel, pero se estrena la segunda temporada en octubre, así que dentro de todo estoy en la moda con la chaviza. La cuestión es que me gustó bastante el estilo, las formas, el color, el mundo, el diseño de personajes, entonces como que estuve una semana y media obsesionado con el estilo y tratando de practicarlo, a ver si me salía, a ver cuáles eran los puntos más fuertes y los que por ahí tenía que reforzar un poco más. Entiendo que es un poco cercano a mi estilo, el que habitualmente dibujo en temas formas, pero en el coloreado y sobre todo mi enemigo principal, el line art. Ahí sí es un poco más distinto o diferente a lo que yo suelo dibujar. Igualmente está bueno hacer este tipo de recorridos si sos artista porque un poco primero que te saca del bloqueo de dibujo. Al tener tu estilo y dibujar tanto te suele bloquear el estilo en general o el dibujo en general y te bloquea literalmente no solo la cabeza sino también la mano, no sabes qué hacer y demás. Entonces mi recomendación, si les gusta dibujar, es tratar de salirse un poco de ese molde. Entonces ahí pueden ir viendo otros tipos de estilos, otro tipo de formas, otro tipo de colores. Puedes sacar cosas o ideas útiles que después puedes agregar a tu estilo y de esa manera uno va formando su estilo de dibujo. Y segundo, te saca un poco de ese bloqueo creativo porque estás experimentando con otras formas, otros colores, no sé, como que muchas maneras distintas de poder ingresar a un personaje, o por ahí si ya tenés un personaje o tu denominado como OC, que es entre comillas original character, entonces podés jugar con ese, transformarlo a ese estilo nuevo que estás estudiando y demás. Es una buena técnica y una buena fórmula que por lo menos a mí me resultó bastante útil, y como lo estuve poniendo en práctica estas semanas, quería por ahí compartirle un poco lo que estuve pensando y viendo al momento de hacer estos dibujos de Hazbin Hotel. Entonces primero quiero hacer como un tutorial explicativo de cuáles fueron los puntos en los que yo me fijé para realizar los dibujos. Bien, lo primero que pueden ver acá es la división que hice con respecto a razas, entre comillas, que habitan dentro del mundo de Hazbin Hotel. Y en este caso tenemos, por ejemplo, tres divisiones importantes, o que por lo menos yo marco que son importantes. Si ustedes creen que o consideran que uno está mal o hay que agregar más, lo ponen en los comentarios, porque obviamente esto no es un momento de expertos, sino que es para ir aprendiendo juntos. Tenemos, por ejemplo, los humanos, que tienen esta forma más humanoide, que no tienen, digamos, un rasgo muy distintivo, salvo estos pequeños colmillos, o los ojos grandes ya son como característica de la serie, entonces como que tampoco influye, entonces por eso se lo considera entre comillas humanos. Después tenemos los furros, que es como que creo que el más querido por la comunidad, porque obviamente la comunidad furra siempre es bien fuerte. En este caso tomé como ejemplo este personaje. No sé definirlo muy bien qué tipo de animal es, pero si tiene rasgos, ya se aleja bastante al rasgo de la protagonista. En este caso tenemos, por ejemplo, orejas, partes con pelo o definidos como pelos. Tenemos también garras, tiene alas, cosa que ahí ya pierde el factor lobo, entonces ya estamos más como por un pájaro. Y la cola es como un híbrido porque tiene parece plumas al final, pero esto parece la cola de un lobo. Entonces se podría decir que se juega un poco con las formas, lo cual está genial y está buenísimo porque te libera mucha creatividad. Pero está genial que se pueda jugar con formas tanto de animales y mezclar esos animales para ver los límites. La última sección que denominé fue demonios. No sé si el personaje que elegí está bien como demonio, creo que sí. Me van a corregir en los comentarios cualquier cosa. Esto lo puse como demonio porque en realidad no se define como... No es furro, pero tampoco es humano. Entonces como que está en el medio, entre camino, porque tiene como estas exageraciones de brazo, que podría ser como, por ejemplo, no sé, una araña, pero tiene los brazos, la forma de los brazos, el físico y demás como muy humanoide. Entonces por eso también lo denomino como humano, pero tampoco se ve como humano. Entonces es difícil poder definirlo, entonces lo defino finalmente como demonio y ya. Estos son los tres pilares del apocalipsis según. Entonces lo recomendable es tratar de elegir cuál quieren ilustrar, con cuál se quieren ir primero y después trabajarlo. Fíjense cuál les resulta más útil y más fácil. Yo recomiendo empezar por pero también puede ser el humano. El demonio lo dejaría como para dibujarlo más adelante, porque ustedes ya están primero probando con furros y después con humanos.
El demonio sería el medio entre esos dos pilares, entonces primero tendrías que tener una buena práctica de estos dos lados para poder formar una buena figura demoníaca de tu personalidad. Estas son mis 3 divisiones. Esto también ingresa para el sector ángel, no solo para los demonios, o sea, para el infierno, perdón. Hay ángeles humanoides, hay ángeles furros y hay ángeles que parecen un formato más demonio, entre comillas, pues no son demonios, como que tienen formas más exageradas y extravagantes. Bien, una vez que tengamos estos 3 pilares o estos 3 pilares o caminos bien definidos, podríamos pasar un poco a lo que son las formas o figuras. Si quieren, esto lo puedo borrar y vamos primero con esto. Bien, la forma de furros, en este caso de animales, casi siempre tiene como un grado triangular para definirlo como animal, en este caso la cabeza. Y esto habilita a poder poner acá, por ejemplo, un pico. Bueno, no agarré el color muy bueno para ejemplificar, pero se podría ejemplificar con un pico. Te permite hacer este tipo de formatos más animalescos, que por ejemplo, no sé, acá podría ser como la nariz de un oso, como que lo vas cambiando, ¿no? Que vi que muchos de los personajes, no es la norma ni es la regla obviamente, pero sí vi que muchos personajes que tengan características animales suelen ocupar ese formato triangular de cabeza. Después tenemos el de la protagonista, que en este caso, como la protagonista tiene como un aura de buena, las formas o las figuras geométricas terminan más que nada en óvalo, no tanto en triangular como por ejemplo los dedos. Pero sí hay otros personajes que la forma de la cara termina un poco más triangular y más exagerado. Eso ya es también un poco jugar con las formas y la personalidad del personaje, pero la forma de la cabeza no es muy distinta, que digamos. Y acá, por ejemplo, estamos ante un literalmente óvalo y listo. O sea, no hay mucho que pensar. Lo bueno de Hazbin Hotel es que tiene mucho juego con las formas geométricas, entonces es ir manejando y controlando eso para que podamos tener un buen resultado. Voy a bajar un poquitito la opacidad. El cuerpo, en este caso, no veo tanta diferencia con respecto a las tres formas que tenemos. En este caso tenemos, por ejemplo, comenzamos con un cuello estirado y largo por parte de la protagonista y acá siempre terminamos con un triángulo invertido, ¿sí? Para acompañar lo que es esta parte se podría hacer tranquilamente un rectángulo, otro triángulo y simplemente líneas guías para las piernas. Acuérdense que las piernas son largas, al igual que los brazos. Todo lo resolvemos con triángulos para hacer las manos siempre, o por lo menos yo siempre resuelvo con triángulos. Van a ver que las manos siempre están apuntando con dedos afilados. En este caso creo que corresponden los demás, porque creo que es por tema de estilo, no porque son del infierno. Piernas. Acá tenemos algo interesante porque también tenemos el triángulo invertido, como acá tenemos acá. Pero vieron que tiene como esta curvatura que le agrega un poco de personalidad al personaje, más que ponerlo de nuevo en fórmula recta, que también se podría hacer tranquilamente. Acá lo que hace en este caso los diseñadores es jugar un poco con las curvas. Vamos de nuevo con el triángulo invertido y con la salida de las piernas. En este caso las piernas son súper fáciles también de hacer. Acá como vemos que tiene esta fórmula más, no es una fórmula que se podría denominar como animal, tiene un poquito una leve exageración a diferencia del humano. Tiene que tiene esto. Acá tiene un poquitito más exagerada la fórmula del brazo. Bien, en la parte del demonio es exactamente lo mismo que los humanos. Me gusta mucho esta fórmula de romper las líneas. Vieron que no es una línea continua, sino que es una línea que te parte el tiempo. También puse estos personajes para ver un poco también su fórmula. En este caso tenemos un personaje humano y un personaje animal inspirado en una serpiente, y acá simplemente una humana común y corriente. Pero para ver un poco la diferencia en tema de cuerpo, porque acá vemos que son literalmente un palo y acá ya tenemos un poco más de relleno de carne. Interesante. Primero, exagerar los cachetes, y el detalle que me parece fundamental es el no dibujarle el cuello en este caso. Creo que si se le dibuja el cuello va a quedar bien, pero un poco ¿no? Simplemente es lo mismo, pero acá podríamos denominar como otras figuras un poco más redondas. Acá podríamos jugar con un rectángulo acostado y acá simplemente con un círculo. Líneas para las piernas, en este caso son piernas un poco más cortitas por el tipo de cuerpo. Y fíjense el detalle de cómo finaliza las piernas, o sea, súper fácil. Y los brazos es simplemente igual al resto. Y acá en este caso de la serpiente tenemos este mismo óvalo, se podría decir, al igual que el demonio que vimos hace un ratito, de ejemplo, como este. Literalmente parece la misma cara. Se juega un poco con el cuello
acá tiene el mismo triángulo invertido que la protagonista. Tenemos nuestro mismo rectángulo que puede ser un poco más delgado, un poco más fino. Se rompen de nuevo las formas, como dije antes. Vieron que no baja de esta manera, sino que baja un poco más abrupto. Y acá simplemente es una sola línea que para manejar la cola esa. Y después simplemente jugar con las fórmulas. Acá vieron que se juega mucho con las puntas triangulares todo el tiempo por la personalidad del personaje, que en este caso corresponde al infierno. Todos los personajes casi terminan en punta. Entonces eso hay que tener en cuenta al momento de dibujar o de diseñar su personaje original, ¿no? Y ahora voy a ocupar los mismos ejemplos porque quiero pasar a la temática de color. Vamos a aumentar de nuevo la satura, que el tema del color es algo que por ahí me costaba un poquitito poder acoplarme al color, porque vieron que son colores planos. Voy a sacarle esto, tratar de ponerle otro tono. Ahí. Fíjense en los colores planos que hay. O sea, no hay sombra. Acá no hay sombra. ¿Dónde podríamos denominar que hay una sombra? Acá esto es solo la única sombra que veo y no hay más. O sea, no hay más. Y a mí me conflictúa mucho. Yo pondría sombra acá, en estas partes. Pondría sombra. Vamos a poner. Literalmente pondría sombras acá, en esto, acá ropa, o acá también, porque está por debajo del otro. Esto es lo que mayormente me conflictuaba con respecto al estilo de dibujo, que es el no aplicar sombra. Muy pocas veces vemos que los personajes tienen sombra en sus ropas, y a mí particularmente me encanta poner sombras y luces. Siento que le da un montón de vida al dibujo en general. Entonces cuando puse en práctica el estilo fue lo que más me conflictuó. Obviamente que yo, si bien es una inspiración del estilo, traté también de jugar con lo que a mí me gusta hacer, porque no estoy trabajando en el proyecto de Jasmine Hotel, así que puedo hacer tranquilamente lo que yo quiero. Y fui añadiendo un poco de sombra por mi parte. Eso ya es criterio y diseño de cada uno, si quiere agregarlo o no. Yo particularmente sí, porque siento que le da, digamos, otra vibra al dibujo en general. Y que si ustedes quieren apegarse un poco más del estilo, recomiendo que pongan sombras lo más importante y listo. No se vayan más de la sombra importante, como vimos en el ejemplo de acá, que es una sombra que se considera importante y listo, ya no hay más. Así que bueno, sí, tema color, saben, colores planos y obviamente line art negro, dibujo. Bueno, y hasta acá entonces este análisis de las formas, colores que fuimos haciendo para que ustedes puedan intentar adecuarse un poco al dibujo de Jasmine Hotel, al estilo en este caso. Y les voy a dejar algunos speed paint que hice de fondo. Ya saben que hice como crossover con Cookie Run Kingdom, con 3 galletas de Cookie Run personaje. E hice mi personaje o mi original character basado en mí, como sería yo en Jasmine Hotel. Así que también les dejo ese speed paint de fondo, que me parece que es súper importante.